Hola amigos, muy buenos días. Sé que algunos de ustedes están extrañados porque no habíamos subido los devocionales, pero solo déjenme decirles que se dañó nuestro equipo con el que hacíamos la edición y el subir los devocionales a las redes, pero gracias a Dios y gracias a la generosidad de algunos de ustedes, pues ya pudimos suplir el equipo. Ya estamos aquí de nuevo grabando para ustedes. Y en las fuerzas que Dios nos da, pues seguiremos con la lectura y la reflexión del libro de Números. Solamente para entrar al capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 25, la infidelidad de Israel. Déjenme recordar, desde el capítulo 22 fue cuando suspendimos, en donde los israelitas, que ya se estaban acercando a la frontera de Canaán para poder entrar a la tierra prometida, se acercaron a la tierra de los moabitas. Y dice que Balac, el rey de los moabitas, pues vio lo que le habían hecho a los amorreos, que es el pasaje anterior, en el que los israelitas pasaron como una plancha planadora sobre encima de los amorreos. Y este Balac, hijo de Zippor, tuvo miedo de los israelitas, y entonces contrató a Balaam, que entendemos que era un agorero pagano, no era un siervo de Dios. Y este Balaam va a ser usado por Dios para traducir la maldición que quería mandarle Balac, porque Balac lo contrató. No quisiera entrar en detalles porque es toda la lectura. Lo contrató para que fuera y profiriera una maldición sobre los israelitas. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer y al final usó al mismo agorero o profeta pagano para darle bendición a su pueblo. Y entonces llegamos al capítulo 25, que es el que nos ocupa hoy. Leo para ustedes. Dice: mientras los israelitas acampaban en Sifín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de sus dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto a Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De ese modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho de mi ira que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruiría a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Copsi y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal peor. Tenemos una interesante historia y una muy importante reflexión, porque si bien en los capítulos anteriores pareciera que se da una batalla, una guerra por encima de los poderes sobrenaturales de este mundo. El poder sobrenatural de Dios protegiendo al pueblo israelita. Y el poder de sus enemigos que quieren hacerle daño al pueblo.
Este rey no se sentía, este rey de los moabitas, no se sentía en la capacidad de mover sus ejércitos para atacar al pueblo israelita. Así es que buscó los poderes de otro mundo para provocarle maldición y sobre ellos caerle y acabar con ellos. Pero al final Dios protegió a su pueblo. Pero aquí lo irónico cuando llegamos al capítulo 25 es que pues Dios cumplió con su parte, Dios protegió al pueblo de los poderes de maldad que hay en este mundo para que le hicieran un daño a su pueblo. Pero qué curioso, porque entonces el mal actuó a pie de piso, actuó en medio del pueblo. ¿Cómo? Pues dice el capítulo 25 que mientras los israelitas acampaban cerca de los moabitas, empezaron a prostituirse. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, dice que empezaron por participar en los sacrificios a sus dioses y obviamente empezaron a tener relaciones con las mujeres moabitas. Esto fue totalmente contrario a lo que Dios les había ordenado, porque Dios había dado órdenes de que ellos no debían tener relaciones ni contraer familia con los pueblos paganos. Pero lo más importante es que cómo era posible que ahora los mismos israelitas estuvieran rindiendo culto a otro Dios, al Dios Baal peor. Y Dios se enojó tanto que le dio órdenes a Moisés de tomar a los jefes y a los pueblos y ahorcarlos en presencia de la luz del día. Y hay un incidente ahí muy interesante de Finés, el nieto de Aarón, que sintiendo honor por causa de Dios, tomó su lanza y atravesó a uno de los israelitas que había traído a una mujer extranjera y la había traído a su comunidad, muy orgulloso de ella, y la atravesó a los dos, y esto fue de agrado al Señor. Por lo tanto, Dios le hace una promesa ahí a Finés de que guardaría el sacerdocio para él y para sus descendientes. Pero ¿qué es lo interesante de esta lectura? Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, solamente una reflexión de lo anterior. El Señor Jesucristo, Él ponía el ejemplo cuando liberaba a los endemoniados. Y dice que cuando el hombre fuerte llegaba a la casa, podía sacar todo lo que había en la casa y dejarla limpia para protegerla. Ese es el caso de lo que Dios hace con nosotros. Dios es el hombre fuerte que llega a nuestra vida y limpia nuestra casa y nos libera de cualquier poder demoníaco. Y es la promesa de Dios que Satanás no va a venir sobre nosotros. De hecho, una de las mayores bendiciones es que el Señor Jesucristo venció a Satanás y Satanás, aunque anda suelto por ahí y haciendo muchas diabluras en el mundo, no puede tocar a los hijos de Dios a menos que Dios le hubiera concedido algún permiso. Pero como Dios no le concede permiso, entonces Satanás va a intentar acechar, va a intentar a gente que nos rodea, que va a intentar hacernos brujería, hacernos el mal de ojo, hacernos algún conjuro. Pero Dios, sin que nosotros nos demos cuenta, va a protegernos. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que Dios está cumpliendo su trabajo, Dios nos está protegiendo, porque una vez que somos redimidos por Jesucristo, somos su familia, pone en nosotros de su espíritu y esa presencia del espíritu en nuestra vida hace que cualquier demonio tenga que huir de nosotros. Pero lo más curioso es que mientras eso sucede en la estratera de lo en la esfera de lo sobrenatural, lo más curioso es que a pie de piso, nosotros seguimos siendo tocados, acechados, amenazados por las tentaciones. Las tentaciones que tienen que ver con la idolatría, con aquellas cosas que nuestro corazón ama. Así es que el cristiano de hoy no tendría que preocuparse de que si alguien le hace un conjuro o le echa una maldición, de lo que tendría que preocuparse es de su propia carnalidad, de sus propias tentaciones, de sus propias debilidades, porque va a pasar lo del pueblo, que al final no cayó por la maldición de este rey moabita, pero cayó el pueblo por sus propias tentaciones de involucrarse en la idolatría de otro pueblo y caer bajo la belleza de las mujeres moabitas. Querido amigo, querido hermano, queridos amigos, es momento de reflexión. No te preocupes. Satanás no tiene ningún poder contra ti, ni el demonio puede hacer algo contra ti.
tendría que pasar sobre el Señor Jesús primero. Pero tú estás siendo tentado, estás siendo amenazado por tu propia carnalidad. ¿A qué te está llevando esa carnalidad? ¿De qué manera estás cayendo en idolatría delante de Dios? ¿A qué Dios estás adorando? A los dioses que están en tu corazón, aquello que tú amas, aquello que tú entregas tu tiempo, tu dinero, pero no se lo entregas a Dios, se lo entregas a aquello que tú amas y que no te das cuenta que en realidad te estás deslizando para caer en idolatría delante de Dios. Así que oremos en esta mañana y pidamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque nos has permitido volver a grabar y a subir estos videos para bendición de las personas que los escuchan, que leen tu palabra y que quieren ser instruidas en ella. Señor, gracias por este pasaje donde podemos ver cómo tú protegiste al pueblo de la maldición de este rey moabita que le quiso proferir con este profeta pagano. Pero tú cumpliste fielmente tu trabajo de cuidar a tu pueblo. Pero nos da vergüenza, nos da pena ver cómo cuando tú haces tu trabajo de defendernos de Satanás y la maldad que hay en este mundo, nosotros nos dejamos llevar por nuestras debilidades, cayendo en tentaciones, cayendo en idolatría y acabamos ofendiendo tu nombre. Te pedimos perdón en esta mañana. Señor, renovamos nuestros votos de que seas tú el centro de nuestro amor, que seas tú el centro de nuestra actividad, que seas tú nuestra prioridad y que aprendamos, Señor, a vivir centrados en Cristo como nuestro Señor y que todas las esferas de nuestra vida estén bajo su señorío. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, de aquí para adelante. Nos vemos el día de mañana.